Equipo, esperando que se encuentren bien. Continuaremos con el ciclo de seminario con un tema muy común y de suma importancia como es el estreñimiento en la persona mayor. Tenemos que el estreñimiento, constipación, es un problema frecuente en la persona mayor. Suele ser de causa multifactorial y puede llevar a complicaciones médicas muy graves. Está considerado como uno de los problemas de salud más comunes en la población de este grupo etario, por lo tanto forma parte de los síndromes geriátricos. Epidemiología. Tenemos que la prevalencia hasta un 50% en los adultos mayores de 65 años, en 80% de los pacientes institucionalizados y es más frecuente en mujeres. No puedo continuar la presentación sin determinar los cambios relacionados con el proceso de envejecimiento que predispone el cuadro de estreñimiento. Tenemos que en primera medida se genera una disminución de la masa neuronal en el plexo nervioso intestinal, que se llama el plexo mientérico, que va siendo reemplazada por fibrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de neuronas o de fibras nerviosas que se encarga de realizar la motilidad intestinal se va reemplazando o se va deteriorando o degenerando a medida que avanza la edad. En este sentido, disminuye la densidad de fibras nerviosas que inervan el esfínter anal externo, que es el que regula justamente para poder evacuar. Y también se genera una mayor fibrosis del esfínter anal interno. Esto genera una disminución de la sensación de la distensión rectal, que es el principal estímulo para que se pueda llevar la evacuación, justamente cuando a nivel del recto o del sigmoide genera esa sensación para poder evacuar. Esto genera una disminución de presión durante el esfuerzo evacuatorio a nivel de canal anal. Lo que quiere decir que el proceso de percepción del estímulo de la sensación de distensión rectal, aunado a disminución del proceso de esfuerzo evacuatorio, bien sea por los músculos justamente del esfínter anal externo y por los músculos intraabdominales, van a predisponer que se genere dicho cuadro clínico. Factores de riesgo, por supuesto, como siempre. Tenemos cambios en el estilo de vida y hábitos alimentarios, como por ejemplo depresión o poca ingesta de fibra y depresión en el consumo de agua, que es muy común, que ya lo vimos justamente en la anterior presentación. Disminución en la movilidad, por supuesto, la persona mayor que disminuye el proceso de transferencias, caminar, etcétera, también predispone el cuadro de estreñimiento. Las comorbilidades o patologías médicas también predisponen, que lo hablaremos más adelante. Y por último, tenemos que la polifarmacia secundaria y su impacto iatrogénico lleva un papel muy importante en este grupo etario, como por ejemplo los opiáceos, medicamentos como el tramadol para el dolor crónico, la morfina también para el dolor crónico, también medicamentos opiáceos que se utilizan para los procesos depresivos o cambios del estado de ánimo, llevan un papel fundamental en disminución del tránsito intestinal. Igualmente los anticolinérgicos, como por ejemplo para pacientes con dolores abdominales crónicos, para pacientes justamente con antecedentes de Parkinson o enfermedad de Parkinson, ya que es un metabolito del medicamento que genera esa predisposición de estreñimiento. Los antiácidos muy frecuentes, los analgésicos no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, etcétera, que son medicamentos generalmente para pacientes con múltiples dolencias, artritis, artrosis, que están en este grupo etario es muy común. Los antihistamínicos o los antialérgicos y los calcio antagonistas que pertenecen justamente a los medicamentos hipotensores, ¿ya? Tenemos que todo esto altera la función intestinal y puede contribuir a su vez a su mayor prevalencia en el grupo de personas mayores. Tenemos que, a nivel orgánico, el estreñimiento secundario a enfermedades que alteran la función motora del colon, como le dije anteriormente, comenzamos con las alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo la deshidratación por la depleción del consumo de agua. Patologías del sistema nervioso central, como por ejemplo el accidente vascular encefálico y demencia, que disminuye justamente la percepción de ese estímulo evacuatorio de distensión, que ya comenté anteriormente, ese déficit de percepción para poder evacuar y cuando no,
obviamente que predisponen un proceso de estreñimiento. Los cuadros depresivos que bajo la misma enfermedad per se causan un efecto somático depresivo, pero no solamente eso, sino también por los medicamentos que pueden para la depresión que también elentece el tránsito intestinal. Patologías metabólico-endocrinas, como por ejemplo hipertiroidismo y diabetes mellitus, ya que el hipertiroidismo disminuye el motor basal para la motilidad intestinal, pero afortunadamente se puede compensar con los medicamentos, como por ejemplo el Eutirox. Y por último, diabetes mellitus, que el 60% de los pacientes diabéticos poseen cuadros de estreñimiento aunado por el proceso degenerativo nervioso que se genera en el plexo mientérico. Y por último, la enfermedad del Parkinson, ya que hay una disminución de aquellas neuronas o fibras nerviosas que generan la dopamina. Y número dos, por los medicamentos, digamos, antiparkinsonianos, que generan un metabolito que se llama anticolinérgico, que disminuye el proceso de motilidad intestinal. También tenemos los trastornos anorrectales, como por ejemplo las hemorroides, que por el mismo dolor la persona mayor trata de evitar el proceso evacuatorio. Las fístulas anales, las fisuras, que son bastante dolorosas, que también lo predisponen. Úlceras anales o prolapso rectal. Todos estos elementos o trastornos rectales son sumamente dolorosos y pueden predisponer a evitar el proceso evacuatorio realmente cuando sea necesario. Ahora, causas de estreñimiento. Es muy importante esto en la cual, según estudios universitarios, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron este estudio en la cual se establece la regla de las 10 Ds de la constipación en la persona mayor. Número uno, comenzamos con la primera D, que sería drugs, o también llamados los medicamentos, como dijimos anteriormente. Número dos, el defecatory dysfunction, que es la disfunción del hábito evacuatorio, justamente por las causas que le dije anteriormente, bien sea por las causas relacionadas con el envejecimiento, aunado con las patologías médicas y también por los medicamentos. Las enfermedades degenerativas, como por ejemplo patologías metabólicos endocrinas, etcétera. Número 4, el decreased dietary intake, que es la disminución en ingestión de fibra dentro de la dieta. Número 5, demencia. Número 6, decreased mobility activity, que es la disminución en la movilidad, que ya lo dijimos anteriormente. Número 7, dependence on others for assistance, que es la dependencia del cuidador. Lo que quiere decir que el cuidador familiar, en vista de que quiere ayudar permanentemente a la persona mayor que se encuentra en un grado de dependencia, digamos leve a moderada, lo limita, evitando de que pueda moverse, de que pueda tomar justamente el agua, de que pueda tener ese grado de independencia. Y ese sobrecuidado genera justamente también estreñimiento. Número 8, el decreased privacy, que es la disminución en la privacidad. Lo que quiere decir que el mismo cuidador está pendiente prácticamente dentro del baño a que la persona mayor también genere el proceso evacuatorio. Por supuesto, más allá de tener un grupo etario importante, es decir, 80, 90 años, y necesita su privacidad para poder ir sin estar monitorizándolo en el momento o in situ del acto de evacuación. Eso, por supuesto, predispone ese proceso de estreñimiento. Número 9, depression o depresión. Y número 10, tenemos la deshidratación. ¿Ya? Estas reglas de los 10 Ds predisponen o son las causas básicamente del estreñimiento en la persona mayor. Complicaciones, por supuesto. La famosa impactación fecal, que justamente se genera a nivel del tercio distal del colon, específicamente a nivel del sigmoide recto. Esta impactación fecal genera una obstrucción intestinal, es decir, en el trayecto ascendente del intestino. Número 3, la retención urinaria, en vista de que hay una sobredistensión de las asas intestinales, presionando justamente a nivel de la vejiga, generando esta retención de orina. Y por último tenemos la incontinencia fecal, también llamada la diarrea paradójica, que es una diarrea o evacuación dada por el sobrerebosamiento de la materia fecal que se encuentra a nivel ascendente, lo que quiere decir que si
está ocupado completamente la víscera, se ocupa en materia fecal, disminuye el proceso de absorción, sale líquido generando el proceso diarreico. Tratamiento, básicamente para ustedes, no vamos a ahondar en el tratamiento médico, sino aquellas recomendaciones higiénico-dietéticas que ustedes les van a dar tanto al cuidador familiar como a la persona mayor, como por ejemplo una mayor ingestión de fibra, esto ya lo sabemos todos, presente en el sábado frutas, verduras y frutos secos, disminuye el tiempo de tránsito colónico y hace que las heces más voluminosas. La ingesta diaria de fibra recomendada es de 20 a 35 gramos al día. El consumo de líquidos, mantener una hidratación adecuada, es muy importante para optimizar la función intestinal y disminuir el riesgo de impactación fecal. Ejercicio regular, muy importante. Un bajo nivel de actividad física se asocia con un mayor riesgo de estreñimiento, como sucede en los pacientes sedentarios, aquellos que deben guardar reposo prolongado en cama y en situaciones de inmovilización. Número 4. Revisión y modificación de fármacos que favorezcan el estreñimiento y registrar la frecuencia de deposiciones. Número 5. Se debe recomendar que la persona mayor intente su evacuación intestinal. Ojo con esto, poco después de despertarse en la mañana o 30 minutos después de las comidas para así aprovechar el famoso reflejo gastrocólico. Esto consiste que una vez que la cámara gástrica se encuentra distendida o llena de comida, genera justamente el proceso automático de evacuación. Y por último, número 6, se debe facilitar el acceso al sanitario y la privacidad necesaria para una correcta evacuación. Con respecto al tratamiento médico, simplemente a nivel de información, tenemos que la serie de laxantes, como por ejemplo los formadores de bolo o volumen intestinal, que esto lo que hacen es que se genera que el bolo tenga mayor hidratación para poder evacuar, que estos son las cáscaras de psyllium, que son bastante comunes. Los agentes osmóticos, como esto ustedes han escuchado, como la lactulosa, el lactilol, el polietilenglicol y sales de magnesio, que justamente para la parte médica son nuestros caballitos de batalla porque aumenta la cantidad de agua que sale a la luz intestinal o dentro del intestino, haciendo así que se genere el proceso evacuatorio diarreico medicamentoso. ¿Ya? Sin embargo, por supuesto, tiene efectos colaterales y se toma por larga instancia que puede generar procesos de diarrea persistente y puede generar deshidratación en la persona mayor. Y por último, los laxantes rectales como enema y supositorio de glicerina, que esto justamente lo aplicamos en momentos de las impactaciones fecales o cuando el uso del tratamiento oral no aplica en el paciente. Gracias por su atención. Espero que esta información bastante reducida o digamos condensada puedan ustedes aplicarlo en sus tareas diarias. Como siempre, son 3 preguntas que vamos a realizar. Esperaré justamente su feedback o retroalimentación y por supuesto estaré atento ante cualquier duda. Como número 1, mencioné 5 causas de estreñimiento en la persona mayor según la regla de los 10 Ds, que ya las vimos. Mencioné 3 enfermedades que predisponen el estreñimiento en la persona mayor y mencioné 5 recomendaciones higiénico-dietéticas para mejorar el estreñimiento en la persona mayor. Como siempre, estaré atento ante sus dudas. Cuídense mucho y espero que se encuentren muy bien.